Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy por fin vuelve la querida Analía Forti por tercera vez, una destacada profesional con una vasta trayectoria en el campo de la psicología social y familiar. Analía es magíster en psicología social, licenciada en ciencias para la familia y consultora psicológica con una especialización en violencia familiar. Además, se ha formado como especialista en patologías narcisistas y en el trastorno narcisista de la personalidad. Es escritora y autora de 4 libros. El más reciente se llama La huella narcisista, lanzado con la editorial Penguin Random House. Un texto clave para comprender el impacto que tienen las dinámicas narcisistas en nuestras vidas. Si les interesa leerlo, tendrán el enlace en la descripción donde podrán comprarlo. No, Analía, ese libro lo tiene que comprar todo el mundo, porque es una maravilla. Disculpa, Ariana, pero es que es verdad. No. Que bueno, bienvenida, Analía, y enhorabuena por tu nuevo libro. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes, con su comunidad y compartir este encuentro que deseo que sea de gran ayuda, que para eso lo hacemos. Un gusto compartir con ustedes, gracias por la convocatoria nuevamente. Claro que sí, este es el tercero de 27. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es un tema bastante importante. Sobre todo porque es la recuperación. Etapas de recuperación del abuso narcisista o psicopático. Qué importante esto, porque, aprendemos qué es esto, qué es lo otro, le empezamos a poner nombre a las cosas y nos quedamos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con lo que siente nuestro cuerpo, nuestra mente? Entonces aquí vamos a hablar sobre eso. Pero antes, por si acaso llega alguien por primera vez y se consigue con este episodio, vamos a hacer unas preguntas que Analía nos va a contestar lo más conciso posible. Entonces, ¿qué es el trastorno de personalidad narcisista? ¿Qué es un narcisista? El trastorno de personalidad narcisista, chicas, es una estructura de personalidad. Es una forma de ser, es un modo de ser, no es una enfermedad, no es una patología, no están enfermos, no son personas que están enfermas y por lo tanto no hay una cura de esa enfermedad posible, ni psicoterapéutica ni con un tratamiento que sea farmacológico. Esto es algo que tiene que quedar clarísimo, forma de ser, estructura de personalidad. Cuando hablamos de estructura de personalidad, estamos hablando de un modo de estructuración del cerebro. El cerebro se estructuró en sus funciones de una determinada manera y esa estructura no se puede modificar. Podrían moldearse algunos aspectos en el caso de que tuvieran algunas características que no tienen, como por ejemplo la autorreflexión y la capacidad de darse cuenta que hay algo en ellos que está mal. Entonces, buscarían una ayuda y al buscar una ayuda permanecerían en esos espacios, podrían tomar los señalamientos que el otro le hace y a partir de eso, del darse cuenta que hay algo que en mí no está bien
y que si tuvieran empatía, que no la tienen, les permitiría darse cuenta que esto está produciendo un daño en otras personas, tendrían la intención de cambiarlo, entonces permanecerían en espacios terapéuticos y la conducta se podría moldear. De hecho, si esto sucediera, habría estadísticas claras con respecto a qué porcentaje de la población tiene un trastorno narcisista o una personalidad psicopática, que no lo hay porque no se pueden hacer estudios certeros, porque abandonan los tratamientos. No hay adherencia a los tratamientos porque cuando asisten a esos espacios lo hacen siempre con un fin utilitario o de investigación o de conocimiento, pero nunca de la búsqueda de un cambio, de una transformación, porque haya una inquietud personal en relación a qué pasa conmigo. Jamás se hacen la pregunta de cuál es mi parte en todo esto que está sucediendo. Forma de ser, estructura de personalidad, modo de ser inmodificable. Inmodificable. Entonces, es decir, ellos están absolutamente conscientes de lo que hacen y a voluntad. Todo lo que hacen es intencionado, es plenamente consciente y simplemente no buscan cambiarlo porque les resulta muy confortable. ¿Qué buscarían cambiar? ¿Sentir empatía? Si sienten empatía y causan daño, sentirían culpa. Es un sentimiento muy displacentero, causa disconfort. ¿Por qué querrían cambiar el no sentir culpa? ¿Por qué querrían cambiar el no manejarse utilitariamente con el otro si esto les es útil? No tienen intención de cambiar esa forma de ser porque les funciona muy bien, están muy a gusto con ser como son. Por eso suelen decir con toda claridad, yo soy así. Y ahí están diciendo, lo dicen con toda claridad. No tengo ninguna intención de cambiar. Y importantísimo esta pregunta que abren, porque hay algo que yo insisto en explicar, porque culturalmente nos han convencido de que el amor todo lo puede, todo lo cambia, todo lo transforma. A una estructura de personalidad narcisista y psicopática no hay amor que se le pueda dar que pueda hacer que modifiquen absolutamente nada. Van a tomar y tomar todo lo que le puedas dar, pero eso no va a modificar absolutamente nada en su estructura. Y cuando hablamos de estructura, porque a veces no queda claro qué es la estructura es el modo en que se configuró el cerebro. Por ejemplo, cuando aparece esta pregunta que es, bueno, a ver, si es algo aprendido, ¿sí?, que se puede criar a un narcisista y que lo que puede haber es una predisposición genética, pero que no es netamente genético, puede haber una predisposición. Pero si un narcisista se educa de esa manera, se aprenden estas conductas, ¿por qué no se pueden desaprender? Bueno, porque el proceso no tiene esa sencillez, porque en el ser criado por un narcisista hay una configuración del cerebro, modifica el cerebro, esa crianza, en áreas que son fundamentales y que cumplen funciones cruciales, como por ejemplo el área prefrontal y toda el área que tiene que ver con el núcleo accumbens, ¿sí?, que tiene que ver con la zona estriada ventral. Esas zonas, esas dos funciones, el núcleo accumbens y la zona prefrontal, en forma conjunta, cumplen funciones que tienen que ver con la regulación del comportamiento social, con la toma de decisiones en situaciones límites, que tienen que ver con la empatía. Entonces, cuando el cerebro
esas áreas puntuales del cerebro se configuraron de una determinada manera, ya están configuradas. El cerebro humano no es una computadora que se puede, cambio la configuración, lo modifico, hago una configuración distinta. Cuando esas áreas del cerebro se configuraron de determinada manera, puede haber un intento de moldear esos comportamientos a partir de factores ambientales, pero la estructuración del cerebro es esa. Entonces, ese es el motivo por el cual no se puede desaprender, porque se configuró cerebralmente ese individuo de esa manera, con lo cual su comportamiento va a tender a la impulsividad, a la no empatía, a tener comportamientos que son desregulados socialmente, y eso no les va a producir ningún tipo de culpa ni de cuestión moral. Y todas las cuestiones morales que puedan aparecer van a ser de orden cognitivo, pero no van a modificar la configuración de su cerebro. Por este motivo no se puede desaprender lo aprendido. Sí. Wow. Muy interesante todo lo que está diciendo y muy aclara muchísimas preguntas al mismo tiempo que nos hacen constantemente. Entonces, estás hablando de un narcisista y el psicópata. Bien, cuando estamos hablando de narcisismo, ustedes saben que en el libro hay una expresión que a mí me gusta repetirla mucho, y es que no todo narcisista es un psicópata, pero todo psicópata es un narcisista. Y cuando hablamos del espectro narcisista, no estamos hablando de que haya narcisistas más buenos, narcisistas más malos. Estamos hablando que dentro de lo que es el espectro del narcisismo, tenemos rasgos narcisistas, conductas narcisistas, cuando ya esos rasgos se hacen más reiterados, más constantes, cuando empieza a haber acciones, cuando hay una reiterancia de esos rasgos y una mayor cantidad empieza a haber conducta, y a medida que vamos avanzando en cantidad de características, o sea que hay una cuestión cuantitativa, nos empezamos a cruzar hacia el otro extremo del espectro, que es la psicopatía. Si ustedes me preguntan cuál es la diferencia, la diferencia básica que nos permite como distinguirlos con mayor claridad, es que en el psicópata hay una absoluta falta de escrúpulos. Cuanto mayor falta de escrúpulos hay, más estamos en el terreno de la psicopatía. Y la diferencia es básicamente, tiene que ver con esto, con la cantidad de características, de rasgos, de conductas que son muchísimas más y más inescrupulosas, más amorales. Hay mayor amoralidad en el psicópata que en el narcisista. Sabes, ahora que estás explicando eso, que realmente deja muy clara la diferencia. Me imagino que esas conductas o esa falta de escrúpulos, no necesariamente, pienso yo, no necesariamente son cosas como en las películas que son terribles, que te matan y te cortan en pedacitos y te esconden en un cuarto para 7 años. Hay cosas que carecen de escrúpulos absolutamente y que existe esa moralidad, pero es muy invisible o tal vez imperceptible o tal vez difícil de explicar, de entender, pero sabes que te está pasando algo que no está bien. ¿Es así o es que tiene que ser algo muy notable? No, definitivamente no. No tiene, por supuesto que sí puede haber situaciones extremas, ¿no? De estas que se ven en series y en películas, pero esas que tratan de mostrarse como
a nivel cinematográfico, lo que buscan es representar conductas extremas, porque tratan de mostrar hasta dónde son capaces de llegar. Pero hay toda una serie de matices que no significa que para ser psicópata tengas que ser un asesino serial, ¿sí? ¿Pueden llegar a serlo? Sí, por supuesto, pero hay pequeñas conductas perversas, y les voy a mencionar una que es, por ejemplo, muy sutil, y les estoy hablando de una situación real, de un caso real. Por ejemplo, un individuo que sabía que su pareja amaba a su gatita y lo que hacía permanentemente era abrir la ventana para que la gata se escapara. Eso es una conducta perversa y ahí estamos en el terreno de la psicopatía y no tenemos un asesino serial. Lo único que hizo fue abrir una ventana para facilitar que el instinto natural de ese animal, de ese felino, simplemente se pudiera llevar adelante. Era un facilitador, pero ese facilitador era un perpetrador. Y la conducta no es cinematográfica, pero estaba claramente buscando provocar un daño directo a través del escape de ese animalito que era un objeto de amor de su víctima. Ahí tenemos una conducta claramente psicopática y claramente perversa. Excelente ejemplo y debe haber 4.000 millones, pero esto ayuda mucho a entender. Tal cual. No tienen que ser situaciones... Otra pregunta... Perdón. Sí, mi amor. Otra pregunta que tengo sobre esto es que hay muchas personas que hablan de que hay un espectro, que hay unas personas que son solo un poquito narcisistas, que no son tan malas y después están las peores. ¿Qué le dirías a estas personas? A ver, cuando justamente esto, el espectro es el espectro que está dentro de lo que son los trastornos narcisistas de personalidad, que es la famosa tríada oscura. Narcisistas, la tríada oscura. Narcisistas, ¿sí? Maquiavélicos, que son los malignos, y psicópatas. Pero no tenemos un espectro dentro del narcisismo que son narcisistas que son un poquito narcisistas, son como más buenitos y con estos, bueno, podemos negociar un contactito donde no nos van a hacer tan mal. O sea, un espectro significa que pasamos de malo a malísimo. Peor. Sí, claro. O sea, es de malo a malísimo. Pero estamos en una escala dentro de justamente de la oscuridad, por algo se los denomina la tríada oscura. Todos hacen daño, todos producen profundísimos daños psíquicos y emocionales. Hay una gran confusión. La gran confusión es esta de todos tenemos rasgos narcisistas. Sí, todos tenemos rasgos narcisistas. ¿Sí? De hecho, para estar frente a una pantalla, hablando, frente a un montón de personas que nos pueden escuchar, hay algo del orden del narcisismo que se está jugando porque hay que poder afrontar esta situación. Pero ese narcisismo no tiene que ver con un narcisismo que esté dentro del trastorno narcisista de personalidad. Porque si estamos hablando de trastorno... Sí. Es como el ego, como tener suficiente ego para hacer algo así, por ejemplo. Exactamente, tal cual, es el narcisismo que tiene que ver con el ego. Lo mismo que hace que vos puedas, no sé, dar una conferencia, dar una clase, que puedas presentarte a una premiación como Ali tuvo oportunidad recientemente. Hay que tener algo del orden del ego, del narcisismo, que te permita afrontar todas esas miradas. Pero ese rasgo, ese narcisismo, no es un narcisismo que esté dentro de un trastorno, no es un narcisismo maligno, no es un narcisismo que cause daño. Entonces, esto es lo que no hay que confundir. No hay
un espectro dentro del trastorno narcisista de personalidad. No hay un espectro donde estamos en un extremo donde hay algunos narcisistas que son buenitos. No. Es un espectro oscuro que va del oscuro a lo oscurísimo. Sí. Y todos hacen daño. Claro. Sí. Todos causan estragos. Y también, por ejemplo, estoy pensando en cuando las personas creen que están siendo egoístas, por ejemplo, ya en estos temas, por ejemplo, que empiezas a poner límites, te empiezas a cuidar, empiezas a pensar en ti, te hacen sentir que estás siendo egoísta, que estás siendo narcisista, entre comillas. Entonces, también hay una línea muy blurry, muy fina, pues. Total. Sí, muy fina y que la gente no entiende dónde empieza el narcisismo y dónde termina. Total. En Gestalt, en la terapia gestáltica, se habla de egotismo. El egotismo tiene que ver con ese egoísmo saludable, porque egoísmo, ¿qué significa? Estoy centrado en mí. ¿Cuándo ese egoísmo se vuelve patológico? Cuando estoy centrado solamente en mí. Ahora, si yo estoy centrado en mí y además tengo en cuenta al otro, tengo en cuenta a la otredad, estoy dentro de un egotismo saludable. Porque si yo no estoy centrado en mí, estoy fuera de la salud mental. Claro. Sí. Yo tengo que estar centrado en mí. El tema es que mi centramiento en mí no puede hacer que yo recorte al otro y el otro no exista y solamente me importe de mí, de lo mío, de lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Me centro en mí teniendo en cuenta al otro. Eso es un sano egoísmo y está bien. Autocuidarme y protegerme forma parte de la salud mental. Quien no puede cuidarse a sí mismo, quien no puede velar por sus necesidades, quien no puede priorizarse, no puede cuidar a ningún otro. Si yo no me cuido, no me autorrespeto y no soy mi primer amor y no tengo amor propio, yo no puedo amar sanamente a nadie más. Entonces hay que desmistificar este otro mandato del ser egoísta como algo malo. Egoísmo es que yo estoy centrado en mí. Eso no significa que yo no tenga en cuenta al otro. El problema empieza cuando mi egocentrismo hace que yo solo me centre en mí y el otro pase a ser alguien que no existe. Sí, qué importante esto justo en las etapas de recuperación, es aprender a tener ese egocentrismo saludable, porque si no vas a sanar, no vas a recuperarte de esto. Absolutamente. ¿Y cómo cuesta esto, no? ¿Cómo cuesta? Y hablando de estas etapas, ¿no? De recuperación, yo siempre lo que observo es que hay como 3 etapas muy concretas. Hay una primera etapa que yo la denomino una etapa maravillosamente peligrosa. Parece una contradicción. Es la etapa del descubrimiento, que es cuando la persona que viene, sí, es tremendo, cuando la persona empieza a descubrir el abuso narcisista, cuando empieza a descubrir estas palabritas mágicas, ¿no? Que a veces las descubre por el azar. Las redes, los videos, el estar en internet y de repente te llegue un video y empezás a decir, esto es lo que me pasa a mí. Muchas veces se quedan en esa etapa de descubrimiento que, por supuesto que es fascinante porque empezás a primero entender lo que te pasa. Después empezás a descubrir un mundo que es alucinante porque empezás a descubrir individuos que funcionan con una lógica completamente diferente a la tuya.
que tienen la capacidad de secuestrar tu mente, de mover los hilos de tus emociones, de hacerte ir hacia lugares que vos no entendés cómo te están llevando, que son capaces de activar en vos sentimientos y emociones muy fuertes. Entonces esa etapa de descubrimiento es como una etapa de mucho alivio porque decís, esto existe, yo no estoy loca, no estoy loco, esto existe, esto es una realidad, esto tiene un nombre, esto está estudiado, esto está escrito, esto es real, eso produce mucho alivio. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, esta es una etapa que implica mucho peligro. Porque el peligro es quedarte ahí nadando en las aguas de querer conocer más sobre esto, quedarte en la etapa de la información y confundir el saber y el conocer con el elaborar tus propios traumas, que no tienen absolutamente nada que ver. Es muy habitual, pero muy habitual en las personas que están en esta primera fase de descubrimiento, decir en una consulta, mira, yo ya sé todo, ya entendí todo, ya sé con quiénes estoy, ya sé quiénes son, ya sé cómo actúan, ya sé lo que hacen, se saben todos los términos técnicos, todos los tecnicismos, el abuso reactivo, el joven y el gaslighting, te explican absolutamente todo, pero sus traumas siguen ahí, no están elaborados. Porque saber, tener información, conocer, es como que estuvieran estudiando sobre el tema. Pero estudiar y conocer sobre un tema no significa que vos hayas elaborado tus propios traumas. Entonces, las manifestaciones típicas de esta etapa del descubrimiento son los sentimientos de venganza, el querer ajustar cuentas, sentimientos de humillación, de bronca, afloran de ira, afloran una cantidad de emociones tremendas que además se mezclan con otras apariciones de otras manifestaciones, como por ejemplo la duda. Una vez que tienen la información empiezan a dudar y dicen, pero ¿será? No sé, no estoy tan seguro que sea esto. ¿Serán así? También aparece la negación. No puede ser. No puede ser que mi pareja, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano sean esto. No. Esto no puede ser. Eso ocurre mucho. Eso ocurre. Es muy habitual. Difícil de creer. Pero claro, por supuesto, es muy difícil de creer. Entonces, entre la duda, la negación, el estado de confusión que aparece un riesgo terrible, que es el no aceptar, el no asumir el estatus de víctima. Al no asumir el estatus de víctima, me quedo en esta cuestión del falso empoderamiento. Yo conozco, yo sé, yo leí, yo entiendo perfectamente cómo funcionan. Yo me puedo correr de ahí y ese falso empoderamiento te coloca en un lugar que no te permite asumirte como una víctima engañada porque te negás a aceptar ese lugar de haber sido estafado emocionalmente. Eso te lleva a no buscar una ayuda y finalmente esos traumas personales individuales que transitaste con estos individuos no los vas a elaborar porque no se elaboran los traumas sabiendo, conociendo, con información, si no sería muy sencillo. La elaboración de un trauma complejo es un proceso y el saber no es el sentir. Sí. Lo que estás diciendo es súper, súper importante y yo creo que las personas les cuesta llegar a ese punto porque sienten que se están haciendo la víctima o les dicen que se están haciendo la víctima. Entonces, ¿puedes explicar la diferencia entre ser víctima y hacerte la víctima? Totalmente. Hacerte la víctima es tomar una posición para regodearte en el dolor de
las consecuencias que te trajo estar en ese lugar y no hacer absolutamente nada para salir de ese lugar, simplemente convocar la compasión de los demás, siempre obteniendo algún beneficio secundario. Exacto, es como una manipulación. Es como una forma de manipulación. Y ser víctima, y no solamente desde los aspectos psicológicos, sino también desde el derecho. En el derecho, cuando estamos pensando en el aspecto penal, hablamos de víctima. Cuando estamos pensando en delito, en derecho penal, hablamos de víctima. Cuando estamos en el fuero civil, hablamos de damnificado, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que alguien es víctima, estamos hablando de una persona que fue impactada por determinados hechos que son reales y concretos. No me estoy haciendo, esto sucedió. Yo soy víctima, me asumo como víctima, engañada, estafada en mi buena fe, abusada en su confianza, y voy a trabajar para salir de esa posición y pasar a ser un sobreviviente. No me voy a quedar a habitar el sillón de la víctima para que se compadezcan de mí y obtener mis beneficios secundarios. Pero reconocerme como víctima es el paso que tengo que dar para ir a la segunda etapa del proceso de recuperación que viene después del descubrimiento, que puede haber sido azaroso, y es la búsqueda de ayuda profesional especializada. Sí. Insisto con el especializada hasta la eternidad, especializada. Sí. Especializada en abuso narcisista y psicopático y en trauma complejo. Exacto, porque hay muchos psicólogos que no están preparados en lo que acabas de mencionar y revictimizan a las víctimas. Uh-huh. También hay terapeutas que tampoco están preparados en eso. La mayoría. Tienen que, sí. Entonces, el profesional de la salud que te vaya a atender tiene que estar preparado en narcisismo, psicopatía, en esas dinámicas relacionales, en trauma, porque es que si no, no te puede ayudar. Definitivamente no te puede ayudar porque no tiene una especialización en esto y porque la realidad es que dentro de la carrera de psicología no se profundiza en la temática, se ve dentro de lo que tiene que ver con la psicopatología, pero no se profundiza, no hay un estudio específico de las víctimas, de los abusadores, no se estudian las dinámicas familiares, las dinámicas vinculares, no se va profundo sobre esto. No, entonces, ni el trauma complejo, ni todo lo tampoco. Que el DSM-5 te dice 4 cositas, eso ya es otro tema. Hay mucho, y solamente una persona que de verdad se haya preparado y quizás está siendo sobreviviente, de verdad puede ayudar a una víctima, porque es muy complejo. El mundo del trauma, del abuso de este tipo, es completamente distinto, es una cosa aparte, porque ni siquiera puedes hablarle a la persona de la misma manera que le hablas a otro tipo de paciente. No puedes utilizar los mismos términos, no puedes utilizar las mismas frases. Todo se puede, si yo puedo, tú puedes, perdona, de arreglar ese problema con tu mamá. No, en este mundo hay muchas diferencias que pueden revictimizar. Definitivamente. Y esto no es de ninguna manera una descalificación a los profesionales que no están especializados en la temática. Para nada, en absoluto. Es simplemente poder comunicarle a las personas que viven este tipo de situaciones que no es cualquier ayuda, es una ayuda especializada en esta temática que yo diría que es una subespecialidad, porque en realidad la especialidad tiene que ver con la violencia y esto es una subespecialidad, porque es el abuso narcisista y psicopático, son dinámicas particulares, son vinculaciones particulares, es un tipo de trauma puntual y particular, y me parece que
los profesionales que no tengan una especialización en esto y que se quieran especializar son más que bienvenidos a la especialización, porque es algo que se necesita. Se necesita. Yo pienso que hoy en día es un problema de salud pública mundial y es prácticamente una obligación, no solamente para los psicólogos, los terapeutas, los counselors, los médicos, los jueces, los abogados necesitan ser trauma informados, porque esto es una realidad y está en donde vayas. Totalmente, y dijiste algo, Ali, que me permito retomarlo, porque estamos hablando, digo esto para contextualizar, estamos hablando de la segunda etapa del proceso de recuperación, que es la búsqueda de ayuda especializada. Y la búsqueda de ayuda especializada es la búsqueda de ayuda terapéutica profesional especializada, de abogados especializados en esta temática, si vos tenés que hacer un divorcio, si tenés que hacer acuerdos que tengan que ver con tus hijos, que bueno, ya vamos a entrar en esta temática también, tienen que ser abogados que entiendan que con este tipo de personalidades como contraparte no se puede litigar de la misma manera, no se puede negociar de la misma manera. Y dijiste algo que me parece que vale la pena retomar porque es uno de estos lugares oscuros donde se lleva a las personas a la confusión, y es esta cuestión del perdón, que a mí me desespera. Me desespera. Me desespera totalmente, no gracias. Es desesperante. Está regulado. Bien. Y esta es la parte... Ahí tenemos que respirar, y esta es la parte donde muchas veces encontramos que hay ofensas y recibimos, quienes hablamos de esto, mucha agresión en redes, que bienvenida sea porque nos permite explicar y explicar y explicar. No se trata de no perdonar, no se trata de que estemos militando la conducta del no perdón, no se trata de eso. No. Se trata de entender que el perdón, en primer lugar, es un proceso. Y es un proceso que algunas personas van a poder llevar adelante y otras personas no, porque no todo se puede perdonar. Y lo voy a repetir de nuevo amplificadamente. No todo se puede perdonar. Y para sanar, no es necesario perdonar. No es necesario perdonar para sanar. Para sanar es necesario elaborar el trauma. No es necesario perdonar, no te beatifica, no te santifica perdonar. Yo soy católica, estudié en colegios católicos, me formé en universidades católicas. Perdonar es un aspiracional, es un proceso que si se da en el transcurso de la elaboración del trauma y naturalmente producto de ese trabajo, la persona puede llegar a decir, yo perdono, siento que puedo perdonar, está muy bien, y si siente que no puede perdonar, está muy bien también. Exactamente. Pero esto de que tenés que perdonar para sanar, no es requisito perdonar para sanar. Puedes irte a tu cama en paz y en libertad, pero claro, tienes que, como utilizas tú esta palabra, elaborar el trauma. ¿El trauma? Hacerte responsable, dedicarte a tu proceso y bueno, te vas a ir estupendamente a tu cama y se acabó. No es un requisito. Absolutamente. Yo les quiero compartir algo. Tal cual, les quiero compartir algo porque yo esto lo he charlado, como me he formado en universidades católicas, yo no les puedo contar la cantidad, por las diferentes carreras universitarias en universidades católicas, he tenido que repetir las teologías como materias, ¿sí? Que no te las toman como equivalencia, entonces teología 1, teología 2, teología 3, doctrina social de la iglesia. Claro, he hablado con sacerdotes de todo tipo y de los más
cerrados, o sea, de la élite de la Iglesia Católica. Y en una oportunidad hablé con un sacerdote que me dijo algo muy interesante. Me dijo, y ahora que estamos cercanos a la fecha de Pascua recientemente pasada, miren qué interesante. Este sacerdote me dijo, vos fíjate, estábamos hablando de este tema del perdón, me dijo, fíjate que Jesús, en su humanidad encarnada, cuando es injustamente juzgado, crucificado, cuando Él está agonizante, Él pide, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Vos perdónalos, no yo. Perdónalos. No dice yo los perdono, dice perdónalos. Porque Él estaba sufriendo, Él estaba agonizando, Él estaba sintiendo la injusticia. Él se estaba sintiendo abandonado por su padre que no lo defendía. Entonces pide, perdónalos. Sí. No está diciendo, yo en este momento donde estoy desgarrado, destrozado, los perdono. Entonces, no, eso sería, no queramos llevar. Sí, es que pedir eso, o sea, pónganse a pensar, pedir eso es totalmente una falta de escrúpulos y de todo. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, ¿cómo puedes perdonar así? Es sobrehumano. Desde ahí. Es sobrehumano. Ahí, sí. Es sobrehumano. Exacto. No puede ser que le pidas a una niña de 5 años cuando tú te quedas ahí atrapada en ese trauma. Tú lo estás recordando a los 50, pero te pasó a los 5, te pasó a los 10 y tú le vas a pedir a esa niña que perdone a ese hombre que te está violando, por decirte algo extremo, porque hay muchas cosas que no se ven y que te pueden conducir al dolor más grande de la tierra y hasta no querer vivir. No, absolutamente. ¿por qué? No pasa, o sea, yo siempre lo digo, yo tengo el derecho de elegir, tengo la libertad de elegir lo que para mí no es aceptable. ¿Ya está? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, bueno. Lo que podés perdonar y lo que no podés perdonar. Lo que sentís que podés perdonar y lo que no sentís que podés perdonar. Sentís que no podés perdonarlo y si sentís que no podés perdonarlo, está bien. Y vas a poder sanar igual. Tranquila. Sí, eso, lo de vas a vivir tranquila también es que yo creo que las personas que son fieles al perdón es porque creen que si no perdonas, vives con rabia, con rencor, o sea, y estás pasándola mal 24/7 y no eres capaz de vivir en paz, de disfrutar un camino por el bosque o ver una película con tu familia, y no es así. No, vives en paz. No, porque no perdonar no significa vivir resintiendo el dolor ni vivir resentido. No perdonar significa esto que me hiciste de manera consciente e intencionada es algo que para mí no es aceptable. Yo no perdono que me hayas causado este daño. Me corro, me desvinculo, me retiro, sigo disfrutando de mi vida. No es que me quedo pegado a ese dolor odiándote, pero simplemente yo no voy a volver aceptable esto que me causó tanto dolor, yo no lo perdono, tomo distancia, no me revinculo y no es algo que yo sienta que puedo perdonar. No siento que lo puedo perdonar. Hay personas que sí sienten que lo pueden perdonar y está muy bien, es parte de su proceso. Los seres humanos somos individuos únicos y diversos. El tema es querer normalizar que tenemos que perdonar. ¿Sí? Exactamente. No tenemos que perdonar necesariamente. El que puede perdonar, perdona, producto de su propio proceso de elaboración. El que no, no. Pero no es condición para sanar. Me parece que esto es lo importante. Y muy como importante. dice Ari, no es condición para vivir en paz. Y algo, si me permiten mencionarlo también, que es muy habitual, esto de el día que esa persona ya no esté, te vas a arrepentir de no haber perdonado.
tampoco es real. No. Tampoco es real. Tampoco es real. Absolutamente. Cuando Bueno, el trauma está elaborado, si no has querido, no has sentido ese perdón, no has querido perdonar porque no lo sentiste, el día que esa persona no está más, no te podés arrepentir de lo que no sentiste. sí. Con lo cual, ese es otro condicionamiento donde nos quieren llevar que tampoco forma parte de una realidad. Sí, Sí. y sí, este tema lo hemos tocado varias veces, pero me gusta cómo lo estás aclarando. Y también otra cosa es que el perdón es para mí, no para el otro, o que me tengo que perdonar a mí misma por haber. Tú no permites el abuso, tú no te autoabusas, o sea, tú no te autotraumatizas, tú no permitiste, es un mecanismo. Si te quedaste paralizada, es una respuesta de supervivencia, pero hemos tocado este tema. Bien. Una cosa que quiero mencionar, Analía, que ese peligro que tú mencionas en la etapa del descubrimiento, en la recuperación, también creo que en esa etapa existe cuando ya descubres y empiezas a estudiar y hay también una desesperación. No sé si es en esa etapa o Sí. viene después, tú me dirás, pero la desesperación y entonces empiezas a meterte en cuanta cosa aparece en el internet. Usted se va a destraumatizar en 3 días. Constelaciones familiares, por ejemplo, ¿qué opinas de eso? Totalmente. Me voy Ahí a está el regular. riesgo. Sí, totalmente. La etapa de la desesperación, la desesperación como manifestación está dentro de esa primera etapa del descubrimiento. Y sí, ahí está el riesgo de entrar en todos estos lugares de dudosa espiritualidad donde hay que decirlo, hay mucho de negocio en toda esta cuestión, ¿no? Esta cosa mágica, y acá entran las constelaciones. Yo escucho siempre que me cuentan una experiencia de constelación, los escucho y mi pregunta es, bueno, ¿y qué obtuviste de esto? ¿Qué respuesta encontraste? ¿En qué te aportó? ¿Qué te llevaste de esto? Y a veces escucho cosas como, no, esta vez no la pegó, como si hubiera algo que pegar, ¿no? Como si, no sé, se desarrollara una escena y hubiera algo donde te tuviera que tocar o no. Entonces constelo una próxima vez para ver si hay algo que sí pega y que sí me llevo. Sí. En estos lugares que son espacios donde no hay una profundización del trauma que tiene que ver con la historicidad biográfica del individuo, que tiene que ver con la contextualización, que tiene que ver realmente con algo individual que no se puede manejar en una grupalidad, en una situación de representación de un momento. Estamos hablando de algo, de una complejidad, de una profundidad, de una individualidad, donde hay etapas del desarrollo emocional y psicológico del individuo que fueron atravesadas por el abuso. Es como que, a ver, las personas son libres de asistir a donde quieran, ¿sí? Me parece fantástico que elijan dónde quieren ir. Ahora, que sepan que estas cosas muchas veces pueden causar daños porque te vas con ideas instaladas que son muchas veces peligrosas y que probablemente tengas que terminar recurriendo a un espacio profesional donde te ayuden no solamente a elaborar el trauma original por el abuso, sino todas las ideas que se te instalaron producto de todas estas cuestiones que no solamente tenés constelaciones, tenés registros akáshicos, tenés de todo, hay como una... Elegiste a tus padres. ¿Cómo elegiste esta vida? Elegiste ser violada a los 4 años. Iba a decir para otra. aprender algo y por eso Exacto. te pasó eso, porque tenías que aprender algo. Y evolucionar. Tenías que aprender. Cosas. Exactamente. Pero Exactamente. también yo creo que
que juega mucho esa parte que dijiste, es que tienen un marketing estas cosas, te venden una respuesta rápida o como una Rápida. pastilla mágica, Solución. una cosa que mira, toma esto, lo haces o incluso en 6 semanas ya te curas de no sé qué. Y Totalmente. claro, las personas cuando están desesperadas después de haber vivido así toda la vida, pues se agarran de lo que sea para salir de ahí lo más rápido posible, pero no hay Y manera rápida. esto no, tal cual, Ari, creo que esa es la clave. No hay atajos. No. Para salir del abuso no hay atajos. Esto es un proceso que tiene fases, que tiene etapas, que hay que respetarlas, que hay que transitarlas, que hay que habitar cada etapa sin quedarte a vivir ahí. Hay que ir por la siguiente. Sí. Hay muchas situaciones que se juegan porque, claro, voy a constelar o saco estas conclusiones de que, bueno, yo viví lo que tenía que vivir o yo elegí esta madre o este padre para aprender y evolucionar tal y tal cosa. No, vos naciste, estás en la vida y en tu vida hay una persona que seguramente víctima de otras víctimas ha desarrollado este patrón de relacionamiento que ha marcado tu vida y vos simplemente esto te tocó como producto del azar y hay algo que vos tenés que hacer con esto que hicieron de vos. Ahora, empezar a hacer interpretaciones mágicas en relación a esto también te lleva al falso empoderamiento. Porque claro, Exacto. si vos elegiste a tus padres, o si te tocó esto para evolucionar, o si vos prácticamente fuiste un elegido donde te tocó este padre, esta madre, este hermano o esta pareja porque vos tenías que tal y tal cosa, esto te saca del lugar de víctima y te pone en el lugar de protagonista. Pero esto es un falso empoderamiento desde el ego. Total. Que no te hace meterte en el lugar del dolor donde tenés que meterte para poder sanar. Y es peligroso. Exacto, no te va a quitar la ansiedad, no te va a quitar los ataques de pánico, vas a sentirte muy empoderada con una bolsa de papel en el baño tratando de no hiperventilarte y te va a crear muchísima más confusión. Totalmente. Muchísima más, te retraumatiza eso. Totalmente. El proceso de elaboración del trauma es un proceso mucho más largo, mucho más lento, muchísimo más doloroso. Son muchas capas de las que hay que ir desprendiéndose, son muchos darse cuenta, no es un darse cuenta. Sí, son darse el cerebro cuenta te va a lo largo mostrando. Exactamente. El cerebro cuando ya superas, es como, por decirlo de alguna manera, superas esta capa, ya la tienes integrada, ya la tienes. ¡Pum! Te aparece otra. Dímelo a mí, que llevo más de 20 años sanando y todavía, bueno, es que te tengo una buena noticia, una mala noticia o una buena noticia. Aquí viene la siguiente capa. Y es así. El cerebro te va, a medida que se va sintiendo más a salvo, más te va a ir mostrando. Totalmente, totalmente. Y aparte no es un proceso de sanación donde, listo, llegué a la cima de la sanación, he sanado. Esto no existe, es un proceso constante de sanación. ¿Y cuándo voy a terminar? Cuando termine tu vida. Porque vas a seguir sanando permanentemente, porque cada nuevo evento, porque cada nueva situación te va a llevar a un lugar de darte cuenta de que ese trauma que seguís elaborando sigue trabajándose. Sí. Es peligrosísimo, inclusive para las personas que están trabajando con ese trauma, creer que hay un lugar a donde llegar, hay un horizonte, hay una meta que te tiene que dejar trabajando sobre la elaboración de ese trauma, pero nunca te sientes en ese lugar de decir, yo ya estoy acá, ya estoy en este lugar, esto ya está resuelto. El proceso de autorreflexión tiene que ser constante, tiene que ser permanente, porque el trauma se elabora, se trabaja, se va sanando, pero todos sabemos perfectamente que nunca se sana por completo sin dejar rastros. Esto no es real. Sí. Hay un proceso de sanación donde vos vas
sacando capas, vas mejorando, pero siempre queda un fondo. Yo digo que los sobrevivientes siempre vamos a tener una pregunta que es, ¿quiénes hubiéramos sido si no hubiéramos sido víctimas de abuso Se narcisista? me paran los pelos. Total. Sí, sí. Yo no sé quién hubiera sido, ni cómo hubiera sido, si no hubiera sido víctima de abuso. Yo hubiera sido una de las cosas que yo sé que yo hubiera sido, es que me pones a soñar, hubiera sido una neurocirujano, estoy segura. Esa es una de las cosas que hubiera sido. Pero no me atreví, tenía demasiados miedos. Estaba agotada, exhausta, a los 19 años ya. No me sentía capaz y no lo hice. Pero esa es una de las cosas que hubiera sido. ¿Ves? Entonces sí, el trauma, porque es que aquí viene la otra cosa. El trauma no es algo que uno tenga que agradecer ni es tu maestro. El trauma te quita, el trauma te roba, el trauma te frena. Pero claro, no nos vamos a quedar ahí. Yo por lo menos, fíjense, para poner el ejemplo, he decidido buscar un propósito, darle un propósito a lo que yo vi, y el propósito es tener este espacio para que otras personas no tomen 30 años en empezar a darse cuenta de las cosas, que no les tome 30 años sentirse, o sea, que no estén 30 años sintiéndose los únicos que les pasó algo, que estén solos, que no estén 30 años esperando a romper el silencio y muchas cosas más. Entonces, uno decide darle un propósito a todo eso terrible que viviste. No es que vino a que tú te convirtieras en la persona que eres ahora. Sí. Tal cual. Lo haces a pesar de todo lo que te pasó. Exacto. Exactamente. Y eso que estás diciendo es lo que te lleva a la tercera etapa de recuperación, que lo estás mencionando, que es el desarrollo personal. La tercera etapa es el desarrollo personal, que es donde vas en busca de tu propósito de vida, de tu misión de vida, del desarrollo de esos recursos empáticos que tenés, pero que sea una empatía con límites, que sea una empatía con autocuidado. Encontrar un sentido para tu vida que tenga que ver con esto que vos viviste, que puede ser desde diferentes lugares, puede ser desde este lugar en que lo haces vos, puede ser desde el lugar donde lo hago yo, puede ser desde el lugar donde lo vaya haciendo cada uno, puede ser desde lo artístico, puede ser desde lo lúdico. Sí. Cada uno tiene que buscar su sentido de vida, su propósito de vida. Esa es la etapa del desarrollo personal, que en definitiva, ¿qué es? El despliegue de la potencialidad de tu ser que el trauma anuló. Sí. Entonces, y sí se llega ahí. Si tú elaboras tu trauma, se llega ahí. Y no voy a ser neurocirujano nunca y me voy a morir con esa pena, no voy a engañar. Pero también estoy haciendo algo que me llena el alma. O sea que puedes encontrar la belleza en la vida y formarte en lo que tú quieras. Absolutamente. Sí. Sabiendo que cada cosa de tu vida va a estar atravesada por esas vivencias que vos tuviste, porque son constitutivas de tu ser. Sí. Pero también ese trauma y también lo que hayas podido hacer con la elaboración de ese trauma, también te vuelven una persona con una empatía y con una capacidad de conexión humana que te permite acercarte al otro, que te permite ser permeable a la experiencia del otro, que te permite detenerte a escuchar, que te permite poder comprender sin juzgar, poder estar al lado del otro para acompañarlo a su propio despliegue. Pero tenemos que entender que el proceso no es quedarse en la primera etapa, esa etapa Esto es como a mí me gusta compararlo con una carrera universitaria. Cuando vos empezás una carrera universitaria, haces el primer año y estás fascinado porque hay un montón de conocimientos, un montón de cosas nuevas, vocabulario. Estás como, decís, ya estoy. Y después te empezás a encontrar con que te tenés que meter con un montón de materias que por ahí no te gustan tanto, que tenés que ir a la praxis, que tenés que ir al ejercicio, que la cosa se empieza a poner complicada. Y cuando atravesás eso empieza el desarrollo del profesional que vas a ser. Esto es un poco lo mismo, es descubrir
bueno, yo estuve metida acá, yo estuve metida con estos personajes, yo viví esto. Bueno, bien, lo entiendo, empiezo a transitar esto, empiezo a tener ese horizonte del contacto cero, que ahora les quiero mencionar algo, si me permiten, sobre esto. Sí, claro, por favor. Tengo que pasar a la segunda etapa, que es la búsqueda de una ayuda profesional especializada en esto. Después tengo que pasar a la etapa de mi desarrollo personal, que es el despliegue de mi potencial, el despliegue de mi ser. Pero eso es un proceso. Si yo me quedo en la etapa del descubrimiento, en ese ego que me dice conmigo no van a poder, yo no soy víctima, yo me leí todo esto y miren todo lo que sé sobre esta temática. Saber no tiene nada que ver con el sentir, porque el ser humano es un sentipensar. Entonces yo puedo saber que el cigarrillo me hace mal, pero disparado por la ansiedad sigo fumando. Entonces, si el conocimiento fuera sanante, bueno, con la información nos bastaría, pero lamentablemente no es así. Entonces, de la etapa del descubrimiento de toda esta info que es fascinante, hay que salir, y hay un gran porcentaje de personas que se quedan atrapadas en la búsqueda de más conocimiento de lo mismo. Saber, pero nunca van a la asunción de su ser víctima, a la profundización de la elaboración de su trauma y al gran trabajo que es el desarrollo personal. Y vuelvo ahí un poquitito a la etapa del contacto cero, que está dentro de la etapa del descubrimiento, porque hay gente que se quiere saltear esta etapa y que tiene una insistencia enorme en querer insistir en esto del contacto mínimo, del contacto disminuido, de encontrar estrategias para poder, como ahora sé un montón, y tengo un montón de información sobre esto y sé cómo funcionan y conozco las dinámicas, y ya me ocupé de saber si te descartan y te siguen queriendo, si te extrañan cuando te descartan, ya aprendí cómo sienten, cómo piensan, si tienen empatía, si no tienen empatía, para qué vuelven, para qué no vuelven, como ya todo esto lo entendí. Entonces, ahora lo que voy a tratar de hacer es de interactuar con ellos, porque yo tengo la información, entonces voy a poder. Error y horror. Error y horror, porque bueno, a mí no me funcionó. No es funciona. Que no hay manera. No hay forma, porque es que además tu cuerpo no lo soporta. Y entrelazado en eso es lo de ponerles límites, que eso es todo otro tema. Que no le puedes poner límites, es mentira. Tal cual. Y acá, qué interesante esto que mencionan, ¿no? Porque uno de los trabajos sobre los cuales se insiste mucho es esto de tenés que aprender a ponerles límites. No, acá no hay un problema de aprender técnicas para poner límites. El problema es que el otro no los respeta. El otro no toma el límite. Exacto, y le das todas las claves para, o sea, no quiero que me hagas esto, ahí va a ir. O sea, le das toda la información que ellos necesitan para hacerte más daño todavía, para cruzar los límites más todavía. No se les puede poner límites. Totalmente. El contacto tiene que ser contacto cero. Sí. Realmente contacto cero. Y yo entiendo, y por supuesto que lo entiendo y que empatizo con esto, con que hay muchas circunstancias y factores externos que a veces lo que hacen es dificultar mucho la posibilidad del contacto cero. Pero eso no significa que el contacto cero no tenga que ser tu horizonte. El contacto cero, si en este momento no lo podés llevar adelante, tiene que ser el horizonte hacia el cual te tenés que orientar y tenés que trabajar para llegar. Trampa mortal, cuando no hay red de apoyo, cuando no hay una persona por lo menos de confianza, cuando no hay una comunidad que te sirva de refugio, y trampa mortal cuando estás atrapado desde lo económico y no estás dispuesto a soltar y crees que vas a poder negociar. Trampa mortal. No se negocia con abusadores. Exacto, eso que acabas de decir es muy, muy importante, porque
pasa todos los días, me llegan tantos mensajes, me cuentan tantas historias y me pasa en consulta, soy hija única, entonces yo le pago, ya saben por todo lo que han pasado y le siguen pagando el alquiler. O tienen otros hermanos y hermanas, pero que ya no se quieren ocupar del narcisista, del psicópata, padre, madre, y se quedan con la responsabilidad de ellos, no se atreven a dejarlos porque les da demasiada culpa. También dicen que no importa, les pago o los atiendo porque ya los perdoné o lo hago por mí. Yo fui una de esas. Yo le voy a mandar mercado a mis padres y lo hice por mucho tiempo, les mandaba mercado aquí y allá por mí. Mentira, o sea, no. Estás rompiendo el contacto cero, estás exponiéndote al abuso constantemente, solo por mandarle un mercado. Totalmente. Y eso sigue siendo más de lo mismo. Me costó mucho trabajo entenderlo porque me costó mucho daño entenderlo. Absolutamente. Seguir permitiendo tanto daño, yo sé que es muy difícil, pero no hay forma, no. Con este tipo de personas, la única solución, yo estoy de acuerdo contigo, habrá gente que no, pero yo sí, como sobreviviente de todo este tipo de cosas, la única solución dolorosa, es verdad, muy compleja, es el contacto cero. Te van a Es atrapar. la única alternativa, el contacto cero, la única alternativa la única opción que te va a traer realmente la posibilidad de sanar el trauma, de sentir alivio, de no enfermar, de tener tu mente en paz sin perturbación. El contacto cero, que no es un contacto cero violento, el contacto cero es algo tan sencillo como me alejo de lo que me hace mal, me alejo de lo que me daña y no importa el nombre que tenga. No importa si se llama fuego, mamá, papá, hijo, y menciono hijo porque está lleno de padres que viven el abuso narcisista y psicopático de los hijos y están con esta cuestión de, pero es mi hijo, pero soy su padre, pero soy su madre. Si te hace daño, tenés que alejarte porque tu primer amor tenés que ser vos mismo. Tu autocuidado tiene que ser hacia tu persona y ninguna persona que te ame bien te causa daño. Entonces el contacto cero es simplemente me alejo de lo que me daña, me alejo de lo que me hace mal. ¿Qué ser humano no tiene derecho a esto? Nadie se atrevió a pedir tanto. ¿Quién te puede pedir mantenerte cerca de lo que te daña? Sí, es que no te piden. La sociedad te pide eso. Por eso yo hago este podcast. En la cultura, muchas religiones, en los colegios, te piden que tienes que estar ahí, que la familia es lo único que se tiene, que es lo máximo, que es lo tal, que la madre esto, que el padre lo otro, que no vas a poder tener abundancia si no te relacionas bien con la madre, un montón de sandeces, porque yo me enfermo y me voy a regular un momento, que de verdad es que invitan a seguirte destruyendo. Sí. Totalmente. Por eso tardamos años y años y años con tanta vergüenza, con tanta culpa, con tanta duda, con tanta confusión. Y esto hay que romperlo. Este podcast es para romper la normalización del abuso y del maltrato en el nombre del amor de la familia. No me voy a cansar de decirlo. Esto ya se tiene que acabar. Está destruyendo vidas. Destruye vidas, Son absolutamente. Crímenes, es un crimen. Sí. Es un crimen emocional, es un crimen psicológico. La falta de contacto cero trae repercusiones en la salud, no solamente mental, sino en la salud física. Es incontable la cantidad de personas que una vez que logran establecer el contacto cero, dejan de tener padecimientos físicos reales, que mientras estaban en contacto con sus abusadores tenían patologías físicas. En el caso de las mujeres hay mucha afectación en todo lo que tiene que ver con la genitalidad.
quistes, miomas, amenorreas, problemas en mamas. Hay personas que tienen serios problemas en tiroides, afectaciones en la vista, que cuando empiezan, migrañas, que cuando empiezan a establecer el contacto cero, todo eso se empieza a regular. Inclusive, les digo algo más que es muy interesante. Muchas problemáticas odontológicas, caries, que cuando se establece contacto cero, la persona manteniendo la misma higiene bucal, manteniendo la misma alimentación, deja de tener estos padecimientos. Wow. Sí, sí, hay algo que quiero agregar ahí de todas maneras, Analía. Esto todo va acompañado con con un profesional, porque el contacto cero el contacto cero, que es ya removerte de la vida de estas personas físicamente, contacto, pero si no lo trabajas, si no elaboras, como dices tú, el trauma, te quedas allí. Tiene que ser acompañado totalmente acompañado por un profesional que acompañe la elaboración del trauma, que te acompañe como un sostén en este distanciamiento, que te acompañe a elaborar las emociones que surgen a partir de ese distanciamiento, porque es un duelo, porque es una pérdida, porque todo ser humano sufre con la pérdida de vínculos afectivos. Esto no es gratuito, no es contacto cero y ya está, me desprendí como si sacara una silla que no me gusta más a la calle. Hay un dolor y hay un tránsito interno para hacer donde se necesita el acompañamiento profesional, el contacto con las propias emociones y la elaboración. Lo que no se puede caer es en la trampa de creer que voy a poder manejar un contacto con un abusador, porque en ese contacto vas a salir lastimado y eso es inevitable. Sí. No hay recurso, no hay técnica que vos puedas utilizar para poder manejarlo y para poder gestionarlo solo, porque hay un otro, que es el abusador, que está produciendo daño constantemente, primordialmente desde la comunicación. No solamente desde la conducta, sino también desde la palabra, que es demoledora y que se filtra por lugares sumamente sutiles. Entonces, tener esta fantasía de que vas a poder seguir en contacto y lo vas a poder manejar o lo vas a poder controlar, lamentablemente no es real. Ojalá pudiera hacerlo, pero no es una Ojalá situación pudiera real. ser, claro que sí. Y son muy astutos, van a utilizar hasta la no palabra, lo que sea. La no palabra, tal cual, la no palabra, esto que se conoce como el tratamiento de silencio, como la ley de hielo, que es una de las cosas más destructivas que se pueden llevar adelante, porque lo que hace es anular tu existencia. Te invisibiliza como persona, es un atentado a la dignidad, a tu existencia. Es anular tu existencia en el mundo, es invisibilizarte, golpea tu identidad, es algo absolutamente destructivo. Y por supuesto que te mete en un circuito muy peligroso, que es el del recontacto. Cuando vuelven a recontactarse, vos por supuesto sentís el alivio de que volvés a ser visto para después ser nuevamente invisibilizado y eso te va rompiendo lentamente, arrastrándote primero hacia estados de ansiedad muy peligrosos y después desembocando en estados depresivos muchas veces crónicos. Entonces esto no es menor, no es un juego, no se trata de que me aplica ley de hielo, no me habla y bueno, yo lo dejo hasta que se le pase. No se trata de que al otro se le pase y te vuelva a hablar. Se trata de qué pasó con vos, dónde impactó esa conducta en tu psiquismo. Es horrible. ¿Qué rompió? Te sientes que te tiran a la basura, que eres un nada, que eres un coleto, yo qué sé. Totalmente. Produce un daño muy profundo. Pero me encanta que estés hablando sobre este punto de que cuando uno ya ha tramitado muchas cosas con tu psicólogo, con tu terapeuta,
que sientes que tienes un gran conocimiento y eso te va a dar todas las herramientas para tú continuar con un tipo de contacto. No es así. Yo lo intenté años. Mi hija misma, que es psicólogo clínico hoy en día, me decía, no lo hagas, no llames, Además, no, ajá. llegó un momento que, claro, es que poner contacto cero lleva varios intentos. Es muy rara vez que lo logres a la primera. Eso también creo que, no sé si alivia a las personas saber que es normal Sí. el volver a contactar a la persona. Entonces, claro, a mi mamá le pasó eso. Volví a contactar a esta gente y yo le decía, mamá, no lo hagas, mira lo que te está pasando por haber hablado con ellos otra vez, y ella volvía con la ansiedad, todos los síntomas, y ya llegó un momento que ni me lo decía, ya no me decía que volvió a hablar con ellos. Sí, o que les mandé el mercado, pero calladito, solo es un mercado, no, Sí, con el mercado no pasa nada, no tengo que hablar con ellos, no, por algún lado te van a agarrar. Es más, qué interesante, Ariel, y esto que aportan, una cosa trae la otra, ¿no? Es tan importante esto que están diciendo, que por supuesto que cualquier mínimo contacto es un contacto, inclusive parte del contacto cero es no asistir a lugares donde sabes que ellos pueden asistir, no asistir a lugares que te los recuerden, no vincularte con personas de su entorno porque no sabes quiénes son monos voladores, deshacerte de todo lo que te hayan regalado, de todas las cosas y pertenencias que te los traigan y que te los recuerden, porque ahí también hay un lazo que te está haciendo mantener el contacto. Ay, el suétercito que me tejió, claro. Tengo mi mamá es pintora y yo de verdad amo la pintura de mi madre. Bueno, aquí enfrente tengo mi casa es un museo de mi mamá y de mi papá. No me digas que me tengo que deshacer de las benditas pinturas. Eso hasta me pasó a mí, porque es que realmente, libera el museo. O sea, mi abuela pinta precioso. Eso no se lo puedo quitar. Su arte es precioso. Espectacular. Entonces, claro, y hemos intentado como que, bueno, separa el artista del arte, pero claro, cada vez que miramos el cuadro sabemos que es de mi abuela. Entonces, ay, ¿cómo hacemos? Vos sabés, Ari, perfectamente que el cerebro humano no tiene la capacidad de desligar de esa manera la obra del autor. No. Exacto. Sí, las meninas de Velázquez, no, ese no fue Velázquez, ¿oíste? Ese fue de Otero. No. Claro, porque además hay algo que es muy concreto. Si bien sabemos perfectamente que en un proceso terapéutico lo sanante no es la técnica, sino el vínculo, ahí te da claramente la pauta de que cuando vos estás mirando la pintura de tu abuela o de tu mamá, vos no estás mirando la técnica, vos estás viendo a la persona, porque aplica lo mismo que desde lo terapéutico. Pero yo veo los colorcitos y la cosa. Deja de verlos y vas a ver cómo todo eso se va retirando. Es importantísimo deshacerte de las cosas que te lo recuerdan. Lo tengo que eliminar. Porque lo que te lo recuerda, muchas veces te vuelve a... Si bien el proceso, como bien estaban diciendo, no es lineal, y esto es cierto, el proceso del contacto cero no es lineal, no es que haces contacto cero así y terminaste. Por supuesto que cuanto más lo entrenás, más rápido lo vas pudiendo hacer, pero en las primeras veces hay recontactos, hay momentos de tropiezos, de pasos atrás, es absolutamente normal hasta que se logra. Pero cuando vos seguís conservando cositas que te recuerdan y te mantienen el contacto con esta persona, en momentos de vulnerabilidad a lo largo de tu vida, porque el ser humano es un ser siendo, estamos en constante proceso de transformación, en diferentes momentos de tu vida podés volver a etapas anteriores del proceso. Entonces, en un momento de vulnerabilidad podés ver una pintura y empezar a replantearte, ¿habrá sido tan así? Yo me habré puesto muy fundamentalista. ¿Habrá sido mi mamá de tal modo? ¿Realmente no habrá tenido algo de sensibilidad? Porque si podía pintar esto, entonces sensibilidad tenía. Yo no habré de alguna manera, no la habré demonizado. Te vuelve a lugares de confusión, te vuelve a los lugares de la duda, volvés a perder la claridad mental.
Mira lo que sale en estos episodios. Wow. Jamás me hubiera imaginado esto. Tú ves, es verdad, es Sí. absolutamente cierto. Sí me he encontrado mirando sus pinturas porque me fascinan, de verdad, y diciendo, oye, pero de verdad, ella era tal así. Es verdad que ¿será que yo estoy exagerando? Porque la belleza que estoy viendo en este momento, ella tiene algo hermoso, sí, no es, en ese instante no hay ningún contacto, cero. No hay Todo lo contacto cero contrario. porque, Claro, seguís conservando, hay una ligazón que se sigue manteniendo. Entonces, está bueno poder correrte de todos esos lugares, inclusive cuando hablamos de situaciones donde hay un papá o una mamá narcisista o psicópatas y ya fallecieron y hay situaciones de herencia, es muy bueno tratar de no quedarse con ninguna pertenencia de las que estaban en ese hogar donde creciste abusado. No, Porque es eso lo único que te trae son vivencias traumáticas, te vuelve a traer el trauma, te vuelve a traer recuerdos dolorosos, lo único que hace es reabrir la herida. Entonces, el contacto cero también es un proceso de reconstrucción, de reparirte, de un volver a nacer a ese que sos con la elaboración de tu trauma y aprender el desapego, aprender a deshacerte de esas cosas. Hay tantas pinturas hermosas, hay tanto arte en el mundo, ¿por qué quedarte con ese? Sí, algo que estoy pensando, o sea, claro, estamos hablando como de nuestro caso, pero yo espero que le ayude a las personas que estén pasando por algo similar, es que capaz, claro, la idea de repente, claro, es que tiene un montón de pinturas por toda la casa, entonces, claro, de un día para otro, ver ese vacío es demasiado chocante para uno, para el irlas corazón. reemplazando. Entonces, lo que estoy pensando que podemos hacer es ir buscando pinturas o creándolas incluso, porque a nosotras nos gusta pintar, y las vamos reemplazando para que no quede un vacío, sino que esté algo nuevo en ese sitio. Sí. Bueno, Esto vendo que estás cuadros. diciendo. Claro. Esto que Ari está diciendo es maravilloso porque es lo que Fritz Perls, creador de la terapia gestáltica, decía del vacío, este vacío que primero parece infértil y que después se convierte en un vacío fértil. Estas paredes vaciadas de cuadros que te conectan con ese vacío, en realidad lo que te están hablando es del vacío de esa figura, ¿no? De esa figura vincular. En este caso, la madre. Esa figura vincular vacía, o sea, no está vacío. Bueno, ese vacío infértil, ¿cómo lo convierto en un vacío fértil? Y acá también aparece este proceso de desarrollo personal. Lo empiezo a completar a partir de mi propia producción, de algo que yo elija, de un arte que también, claro, de un arte que también me conmueva, pero que yo lo pueda elegir y que no esté ligado a esto, sino en definitiva es como seguir agarrándote de pequeños pedacitos, es como tratar de seguir rescatando algo del perpetrador, algo bueno tenía que tener. Es totalmente cierto. Esto va a ser muy, muy útil, muy nutritivo para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, porque estoy segura que, mira, yo no me había dado ni cuenta, ¿ves? Estoy segura que a muchas personas le va a pasar lo mismo y que no se están dando cuenta del apego y de lo que eso te puede causar, el daño que te puede seguir causando una simple pintura o un objeto, solo porque, no, bueno, pero es que eso era de mi casa, o yo tengo muy pocas cosas, muy pocas. Lo que sí es que la casa está llena de cuadros y los voy a tener que ir reemplazando, porque todo lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Y sí es verdad, tengo que ser honesta conmigo misma, sí me ha pasado. Claro, te lleva a esos lugares, es inevitable. Y ¿sabes qué es lo rico y lo que me parece muy enriquecedor y, como decía Ari, de mucha ayuda para otros? Es este poder reconocer que aún cuando estamos trabajando en esta problemática y hemos sido sobrevivientes, estamos permanentemente dándonos cuenta de cosas
Nunca se llega a una cima, a una meca, a un lugar de ya está, lo he logrado. Es un proceso constante donde seguís elaborando el trauma, donde seguís desprendiendo capas. Y está bien que todos lo hagamos y está bien que lo podamos sincerar, porque esto también es bajarse de este lugar absurdo del saber absoluto, del conocer, ¿no? Del que tiene todo el conocimiento, todos los recursos. Todos somos humanos, los que hemos sido lamentablemente atravesados por problemáticas que tienen que ver con el abuso, que no lo hemos elegido para nada, ni para evolucionar, ni para aprender, simplemente nos ha tocado en el reparto del azar de la vida y con las cartas que nos tocaron hemos hecho el mejor partido que hemos podido hacer y lo seguimos haciendo y seguimos barajando todo el tiempo para poder dar un mejor partido para nosotros y para otros. También poder dejar ver y transparentar que seguimos dándonos cuentas de cosas y que seguimos reparando y que seguimos trabajando y que seguimos elaborando el trauma, porque esto también anima a los otros a saber que es un trabajo constante y que es un trabajo que es placentero realizar y que lo podemos realizar mientras tanto le vamos dando sentido a nuestra vida desde lugares de propósito y de sentido que vamos construyendo. Me parece que mostrarlos humanos y vulnerables es de gran ayuda. Sí. Es verdad que, porque aquí no podemos engañar a nadie, que el proceso de sanación de sanar ese trauma es muy complejo, muy doloroso, pero a medida que vas avanzando, es fascinante. Hay una parte que en mi vida la he vivido y ahora lo que acaba de pasar, de darme cuenta, a pesar del dolor que me da, que me tengo que deshacer, voy a decidir deshacerme de esto, es fascinante darte cuenta cómo funciona tu cerebro, cómo llega un momento en que, mira, otro paso más, ahora es mis términos, yo voy a elegir qué va a estar ahí, yo sé por qué lo voy a quitar, yo sé lo que es bueno para mí, a pesar del dolor. Tienes esa capacidad de vivir desde tu yo verdadero, desde tus propias decisiones, de tu libertad. Eso es fascinante. Entender cómo funciona tu cerebro, cómo vamos cambiando, cómo se tramitan las emociones, de dónde viene lo que has estado haciendo, como dejar, en mi caso, todos estos cuadros. Es fascinante, a mí me parece fascinante. Sí. Totalmente, ir desprendiéndonos de todas esas capas, ¿no? Sí. Y recuperar esta idea. Me quedaba con esto que Ari decía hace un rato de las soluciones mágicas, ¿no? Entender la idea de proceso y de seres siendo y de que somos proceso constante, mientras estamos vivos somos procesos constantes, porque hoy nos toca esto y mañana nos toca aquello que nos va a permitir darnos cuenta de otra cosa y tantas circunstancias nos van a tocar en la vida que nos van a permitir un nuevo darnos cuenta que vamos a tener que elaborar. Entonces, estamos permanentemente en un proceso de elaboración y de desprendimiento de capas con el que vamos trabajando. Y esa es la maravilla de ser humanos, que tenemos la capacidad de la transformación permanente. Sí. Yo creo que es importante también aclarar que, o sea, que el proceso es para el resto de la vida, pero sí llega un punto en el que la mayoría de tu vida es en paz, hasta los momentos, como dijo mi mamá, ese momento de tristeza, de dolor, ya lo vives de otra manera. O sea, no quiero que suene que estamos diciendo que vas a sufrir para el resto de tu vida y vas a estar sanando para el resto de tu vida. No, o sea, hay un punto en el que ya lo vas haciendo y tienes tus subes y tus bajas, pero no es tan doloroso como al principio en lo absoluto. No. Eso que estás diciendo de la paz, que ya yo lo he dicho, yo no estoy feliz todos los días, ni muchísimo menos.
sufro de ansiedad, sufro de mil cosas, pero cuando yo estoy triste en paz. Cuando estoy enojada en paz, porque es en mis términos, soy libre de ser enojada, no me da culpa sentirme enojada. Cuando estoy deprimida, o sea, es esa paz de que ya eres tú, no es esta voz, la otra voz, el permiso que te das a sentir lo que sea. Ujú. Tal cual. Tengo culpa en paz, cuando tengo la culpa yo la veo, ya uno es capaz de ver, es la culpa, está saliendo la culpa, no es que eres la Mujer Maravilla y lo vas a saber tramitar a la perfección, pero por lo menos sabes que te está pasando. Eso sí, tal cual. en ese momento lo estás pasando terrible, pero sabes. En paz. Exactamente, esa paz que tiene que ver con el permitirte, el poder identificar, el saber a qué obedece esto que estás sintiendo. Obviamente que si estás en contacto cero, que si perdiste a muchas personas de tu entorno, que si fuiste engañado o estafado en tu confianza, por supuesto que va a haber un estado de tristeza, por supuesto que con el tiempo vas a ir sintiendo mayor alivio, pero hay una tristeza serena. Lo que es terriblemente perturbador es el principio de incertidumbre, esta sensación de estoy mal y no sé lo que me pasa, hay algo que no está bien y no lo identifico, la sensación de enloquecimiento que es cuasi esquizofrenizante, porque vos no hay un doble mensaje constante donde no entendés qué es lo que pasa. Cuando vos lográs serenarte, hasta la tristeza es en paz, es pacífica, hasta el enojo es pacífico. Hay un sentir completamente distinto que solamente lo podés conocer y reconocer cuando estás en esa parte del proceso. Sí, del proceso, y también hay que salir un poco de la fantasía, no sé si ustedes están de acuerdo, yo les transmito mi mirada, salir un poco de esta fantasía de la vida feliz constantemente, del estado de plenitud constante, porque digo, el positivismo tóxico. No. Tal cual, o sea, cualquier ser humano que sea reflexivo y analítico ve el dolor del mundo, se hace planteos existenciales, se pregunta sobre cuestiones, no podés estar en un estado de felicidad constante, porque eso sería de un nivel de superficialidad, de no profundización en las cuestiones humanas, en las emociones, en el dolor. Por supuesto que no hay vulnerabilidad. Claro, sin vulnerabilidad no hay conexión. Claro, sin vulnerabilidad no hay conexión. Entonces, eso es un si lugar estás todo el día feliz, no hay ningún tipo de autorreflexión o de reflexión sobre algo, nada. Total. No puede ser. Total. No, estamos en la misma página. Tal cual, no podemos aspirar a esto que no es real y mucho menos en personas que han transitado situaciones abusivas. Y ojo con esto, hay un montón, vinculo con un montón de personas que escuchan esto como, yo la verdad que no sé de qué están hablando, porque no quieren mirar, pero están viviendo un montón de vínculos y de situaciones abusivas de las que no se quieren hacer cargo, no las quieren registrar, porque no se quieren sentir víctimas, porque prefieren sobrevolarlas y decir, bueno, aquí no pasa nada. Les voy a dar un ejemplo. Una persona, ni siquiera voy a mencionar el vínculo, una persona cercana, muy afectiva, muy empática, con mucha necesidad de dar, de brindar, de brindarse. Tenía una persona que le ayudaba en su casa, en las tareas del hogar, con sus hijos y demás, que hacía muchos años que la tenía y a quien ella la quería muchísimo, le festejaba los cumpleaños, el día de su cumpleaños cuando llegaba a trabajar le decoraba la casa, le ponía banderines con su nombre, le hacía una torta y ella sabía que esta persona le robaba. Pero sin embargo hacía de cuenta como que esto no sucedía porque ella quería quererla. Y ella quería sentirla como parte de la familia. Y ella no quería escuchar que estaba viviendo un abuso, no quería escuchar que estaba siendo utilizada. Pero eso pasa tanto. Sí, claro. Entonces hay mucha gente que dice, esto no es para mí, yo no vivo ningún abuso narcisista, no tengo ningún vínculo abusivo.
y por ahí no estás queriendo verlo, por ahí querés creer que te quieren sanamente, por ahí elegís creer y pensar que esto no te está tocando a vos, pero sí te está tocando. Mucho, además. Uf, Mucho, mucho. wow. Sí, eso pasa constantemente. Nada de Constantemente. lo humano nos es ajeno. Nada de lo No, humano nos es ajeno. Por eso sí. tenemos que trabajar con nuestra empatía y como mínimo escuchar y decir, yo no puedo decir, no, esto no me toca a mí, estas aguas no tienen que ver conmigo. En todo caso, escuchar y decir, a ver esto, algo de esto pasa en mis vínculos, algo de esto pasa en mi vida, porque por ahí sí no estoy queriendo mirar, porque mirar duele, y porque una vez que te pusiste estos lentes, esto ya no tiene retorno, no tiene vuelta atrás, no No te lo tiene podés sacar y retorno. dejar de ver, no tiene retorno. Eso es así. Exacto. Yo siempre lo digo, cuando medio saboreas que esa libertad, ese permiso, es que no hay forma. No hay forma de dejar de ver lo que ya viste. ¿Ya lo viste? No hay manera, Sí. no hay Sí. manera, Bueno, definitivamente. entonces para cerrar, como conclusión, así muy conciso, cada etapa, ¿cuál es? Lo Tenemos la conciso. etapa del descubrimiento donde descubrimos con quién nos estamos vinculando, quiénes son, cómo actúan, cuál es el daño que nos causa. Esa etapa es una etapa donde hay mucha voracidad por conocer, por saber, por entender cómo piensan, cómo sienten, cómo funcionan, cómo es la manera de pensar, qué es lo que les pasa. Es una etapa maravillosa por el descubrimiento, una etapa cuasi maníaca por saber, por descubrir, por conocer, una etapa sumamente peligrosa porque te puede dejar en el lugar del conocimiento sin dejarte avanzar hacia la asunción de tu estatus de víctima que te permita pasar a la segunda etapa, que es la etapa de búsqueda de ayuda profesional especializada en abuso narcisista y psicopático y en trauma complejo, poder habitar esa etapa y poder, una vez que estás en esa etapa donde tenés que transitar el contacto cero, donde tenés que hacer una depuración integral de todo tu entorno, de los mandatos, de las creencias, donde tenés que trabajar con tus recursos empáticos y saber de qué manera administrarlos, ahí poder pasar a una tercera etapa, que es la etapa del desarrollo personal, que es la etapa del despliegue de tu ser, de encontrar tu sentido y tu propósito de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado de no quedarte en esta primera etapa del conocimiento, del saber, del leer, de la información, del descubrir, porque saber no significa elaborar. Y si no logras elaborar, no vas a poder sanar. Es más importante elaborar para sanar que perdonar. Sí, eso me encantó. Así, broche de oro, cerramos el tema. Con eso Que cerramos. cierre. Bravo, bravo. Ay, Analia, Una de verdad. maravilla. Una maravilla de episodio, como siempre. de Este verdad. es el tercero, van a haber mínimo 27, quiero que lo sepan. Hay Qué uno que te voy a bueno. proponer ahora que cerremos. Muchísimas Muy gracias bien. a todos por estar aquí, por escucharnos, por acompañarnos, por apoyarnos. Como siempre, por favor, les pedimos, descarguen los episodios en Spotify. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle like, compártanlo. Nunca sabes a quién puedes ayudar. Esto puede salvar vidas. Hagan comentarios, háganos preguntas. En la descripción van a salir toda la información de Analía. Compren su libro, La Huella Narcisista, porque es una joya. Lo pueden comprar en todas partes, porque hasta en Amazon está, por favor. Y tenemos también un enlace donde nos pueden brindar un cafecito para ayudarnos, porque como ustedes saben, nosotros financiamos este podcast. Por ahí puse ayer un post donde un insulto que viene de mi familia, donde creen que yo me estoy forrando de dinero y no, yo estoy
forrando de dinero a las plataformas para yo poder dar esta información. Total. Exacto. Y bueno, no sé, Ari, ¿qué quieres decir tú? Sí, no, yo estoy impresionada con este episodio. Creo que es muy empoderante. O sea, creo que va a ayudar muchísimo a las personas a de verdad entender qué es lo que tienen que hacer, porque hay tanta información por ahí y uno se confunde, uno no sabe ya ni qué hacer ni qué no hacer. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, brindar tus conocimientos, un pedacito de ellos, porque tienes muchísimos más, como digo, los 27 episodios que quedan. Y, bueno. Muchísimas gracias. Nada, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao a todos. Nos vemos, un placer. Un placer, para mí es un placer haberlas acompañado. Gracias siempre por el espacio y gracias a toda la comunidad que ustedes llevan adelante diariamente. Gracias. Gracias, Analía. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Chao.